El Espíritu del Señor está aquí en persona. Amén. Casi me tiran cantando así. Casi que no llego. Pueden saludar a alguien que está a su lado, pregúntenle cómo está y pueden sentarse. Bienvenidos, Iglesia de Rock City. No solo aquí en la sala, bienvenidos a todos, sino también en Shore North, Polaris y Whitehall. Si se unen a nosotros en línea o por televisión o desde un centro penitenciario, donde sea que se unen a nosotros, estamos muy agradecidos a Dios que eligieron adorar con nosotros hoy. Mi nombre es Patrick y formo parte del personal aquí en el departamento de adoración, y generalmente dirijo la adoración cantando con ustedes. Pero hoy el pastor Chad me ha dado la oportunidad de dirigir la adoración, abriendo la palabra de Dios y guiarlos a través de ella. Así que gracias, Pastor Chad, por la oportunidad de la responsabilidad de eso. Si aún no lo saben, tenemos líderes y pastores increíbles en esta iglesia, en toda esta iglesia, y comienza con el Pastor Chad y Katie, así que honrémoslos por unos segundos en cada localidad. Estamos en la semana 2 de nuestra serie titulada Jesús habla, donde repasaremos algunas de las parábolas de Jesús. Estas son historias cortas que Jesús contó para comunicar verdades profundas. Y el pastor Dave habló un poco más de eso en profundidad la semana pasada cuando comenzó con un gran mensaje sobre la parábola con potencial. Así que hoy vamos a seguir esa misma línea y hablar sobre una parábola de Jesús. Pero antes de hacerlo, oremos. Padre Celestial, te pedimos que nos guíes a toda verdad. Por tu Espíritu y por tu palabra, Señor, protégenos de equivocarnos. Abre nuestros oídos para que te podamos escuchar, nuestros ojos para que podamos ver, y suaviza nuestros corazones para poder entender, abrazar y vivir la verdad de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me siento tan honrado de estar de vuelta aquí. Siento que fue ayer que tuve la oportunidad de enseñar sobre la adoración. Pero volví a mirar a la cinta y la fecha fue en octubre cuando estuve aquí por última vez. De hecho, en octubre puse una foto de mi familia y se veía así. Pero esperen, se pone aún mejor. Ahora, esa misma familia se ve así. Sí, esas dos bebés adorables del ultrasonido en la primera foto, ahora son dos niñas adorables, las amamos y estamos tan agradecidos por ellas. Pero eso no sucede en un día, así que ha pasado un tiempo desde que estuve aquí, el tiempo vuela. Me dicen que una vez que tienes hijos, el tiempo pasa más rápido, pero solo llevo 5 meses, así que el tiempo lo dirá. Pero he aprendido un par de cosas después de tener hijos. Muchas cosas cambian cuando tienen hijos, como muchos de ustedes saben. Lo primero es obvio, duermes menos. Todo el mundo lo sabe. Pero algo que mucha gente no sabe es que desarrollas este superpoder, especialmente cuando tienes bebés. Cuando entran en una habitación con sus bebés, tienen la capacidad de ser simultáneamente el centro de atención y también, de alguna manera, completamente invisible. Entran en la habitación con sus bebés y la gente chillará y aullará y los rodearán, pero no los miran en lo absoluto. No los hablan, solo miran al bebé y le hablan al bebé, y es realmente notable. Es increíble. Otra cosa que cambia mucho cuando tienen bebés es la ropa. Los padres saben de lo que estoy hablando. Los bebés son personitas tan egoístas. No les importa si te acabas de poner la camisa, si estás a punto de salir para el trabajo. Los levantas por 5 segundos para decirle cuánto los amas. Y vomitan el frente de tu camisa. Y luego sonríen como si acabaran de hacer la cosa más adorable del mundo. Muchas cosas cambian. Sus responsabilidades cambian. Cosas que solían ser algo importante, ahora son muy importantes cuando tienen hijos. Cosas aburridas como seguro de vida. No se preocupen que no estoy aquí para venderles un seguro de vida. Solo digo que es algo importante una vez que tienen hijos. Y eso es lo que nos dijeron una vez que nos enteramos que íbamos a tener mellizas. Alguien nos dio un fuerte consejo, deberían tener seguro de vida. Y le dije, sí señor, esa es una excelente idea. Definitivamente lo haré hoy. Se me olvidó. Entonces estaba acercando la fecha de nacimiento y la misma persona me dijo, deberías tener seguro de vida. Y le dije, definitivamente lo haré apenas colguemos el teléfono y pongo todo en marcha. Y no puse nada en marcha. Seguí deslizándome y olvidándome. Las bebés nacen y se me iba de la mente hasta que me subí a un avión. Estaba a punto de despegar. Siempre me pongo un poco nervioso en los aviones, pero este día dije, oh no. Nunca obtuve el seguro de vida.
Este avión podría caerse y si se cae, obviamente estoy en él, me voy a caer con él. No he dejado a mi familia financieramente bien, vamos a perder la casa, tendremos que mudarnos, mi esposa y mis hijas van a quedar sin hogar. No sé por qué estoy pensando en los peores de los casos. Y estaba haciendo lo que todos hacemos en esas situaciones, estaba haciendo un trato con Dios. Es una mala teología, pero lo hacemos. Seamos honestos, decía, Dios, por favor, déjame salir de esta situación, llévame a salvo, te prometo que voy a ser responsable y obtener seguro de vida. Dios en su misericordia aterrizó el avión muy suavemente en el suelo y yo me conecté con el seguro de vida, aleluya. Pero no sin una gran cantidad de estrés innecesario, todo porque yo procrastiné. Ahora voy a ser honesto con ustedes, esta no fue la primera vez que procrastiné, ni fue la última. Es algo con lo que yo he luchado a lo largo de mi vida. Y estoy dispuesto a apostar que no soy el único en la sala que lucha con procrastinar. Levante la mano si luchan con procrastinar. Levante la mano, algunos de ustedes lo hacen después. Así es como sabrán si luchan con procrastinar. Si alguna vez dijeron, no lo voy a posponer, simplemente trabajo mejor bajo presión, son procrastinadores, son malos planificadores, no les gusta la presión, odias planificar. Pero no estoy aquí para juzgarlos, yo también lo hago, ¿verdad? Todos estamos en el mismo barco, al menos la mayoría de nosotros. Sé eso sobre mí, ustedes saben sobre ustedes, Jesús sabe de nosotros. ¿Verdad? Él conoce la naturaleza humana, tendemos a priorizar incorrectamente, dejar para después. A perder de vista lo que es realmente importante y lo que es urgente. Por eso les dijo a sus discípulos la parábola que vamos a buscar, porque todos tenemos la tendencia de relajarnos un poco, a quitar el pie un poco del acelerador. Entonces la parábola que vamos a ver hoy se encuentra en 3 lugares, 3 de los evangelios. Mateo 24, en Lucas 12 y 21 se divide en el libro de Lucas, y en Marcos 13. Y nosotros vamos a estar viendo mayormente el libro de Marcos hoy. Así que la historia de fondo de esta parábola, Jesús ha venido a Jerusalén para la Pascua. Es un gran festival de los judíos donde todos se reúnen en Jerusalén. Y Jesús viene a Jerusalén, pero sabe que en unos pocos días va a dar su vida en la cruz. Y pasa estos días enseñando en el templo, volteando las mesas en el templo. Muchas cosas realmente geniales. Y luego, en el capítulo 13 de Marcos, comienza a profetizar a sus discípulos. Y está profetizando sobre 2 eventos grandes. Primero es la destrucción del templo judío, que debe haber sido devastador para sus discípulos, porque ese era el centro de la vida de adoración judía. Pero también profetiza acerca de otra cosa, otro día más grande, el del juicio. Y en el capítulo está cambiando de un día del juicio al otro, y si eso suena un poco confuso, es porque lo es. Es confuso. Si leen el capítulo, es un poco confuso y hay cierto debate sobre cuándo Jesús está hablando sobre qué y qué detalles se aplican a qué día. Pero primero empieza en el capítulo contándoles a sus discípulos acerca de la destrucción del templo. Y como esto fue devastador para ellos, ellos preguntan cuándo sucederá, qué señales tendremos. Jesús comienza a hablarles de tribulaciones y pruebas, y miembros de la familia que entregarán a miembros de la familia para ser muertos, terremotos y cosas horribles. Les dice a sus discípulos que serán arrestados a los tribunales y golpeados. La gente los odiará por causa de mi nombre. Habla de la abominación de la desolación. Ahora, eso suena aterrador. La abominación de la desolación se refiere a una profecía del libro de Daniel. Y en el libro de Lucas lo explica un poco mejor. Dice que el ejército romano rodeará la ciudad de Jerusalén y destruirá el templo. Eso es lo que profetiza. Y unas décadas más tarde, en el año 70 DC, todo eso pasó. Porque Jesús siempre dice la verdad. ¿Amén? Siempre dice la verdad. Pero luego cambia y empieza a hablar de otro día de juicio. Y vamos a retomar el versículo 24. Le dice a sus discípulos, en este tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz y las estrellas caerán del cielo. Y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre, es Jesús, venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para que reúnan a todos los elegidos desde los extremos más lejanos de la tierra y el cielo. Este es el primer punto de énfasis para sus discípulos, y es este. Jesús dice, voy a volver. Él dice, voy a volver. Jesús sabe que va a ser crucificado. Sabe que va a resucitar y va a ascender al cielo y sentarse a la derecha de la mano del Padre y reinar desde el cielo. Él sabe eso, pero dice, voy a volver. Y a muchos de nosotros la segunda venida de Jesús nos llena de esperanza y gozo. Esperamos con mucha expectativa, y deberíamos.
porque sabemos que cuando Jesús regrese liberará al mundo del pecado y la maldad de una vez y por todas. Restaurará la creación a su gloria original, finalizará el establecimiento de su reino que nunca tendrá fin, y para aquellos que ponen su fe en Jesús nos invita a heredar ese reino. Y viviremos con Él para siempre, y Shalom, que es paz y armonía, todo lo arreglará. Él sacará cada lágrima, deshará cada cosa mala que hayamos hecho, revertirá cada efecto doloroso que el pecado haya causado alguna vez en nuestras vidas. Finalmente seremos libres de la tentación, libres del pecado, de la adicción, las enfermedades, libres para ver a Cristo en toda su gloria, para adorarlo, para conocerlo. Todo para lo que fuimos creados será nuestro, para siempre. Para siempre. Pero hay otro lado de la historia. Hay una escena donde el regreso de Jesús, en lugar de llenarnos de esperanza, nos llena de miedo. Y debería. Porque Jesús va a volver para juzgar el pecado de una vez por todas. ¿Y qué dice eso de mí? Si me niego a dejar mi propio pecado, si me niego a entregar mi vida a Cristo y pedirle que me limpie, que me perdone, que me separe de mi pecado, si insisto en aferrarme firmemente a mi pecado y si el justo juicio de Dios se derrama sobre mi pecado, voy a hundirme con él. Este es el hecho, cuando Jesús regrese y todos lo veamos. Lo veremos ya sea como un amigo fiel o como un juez santo y justo. Si yo hubiera escrito la Biblia no hubiera puesto eso ahí. Pero no la escribí, el Espíritu Santo lo hizo a través de sus profetas y apóstoles. Y el mismo Jesús dice en Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, otra vez Jesús hablando de sí mismo, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones se reunirán delante de él, y separará los unos de los otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No hay forma de evitar esto. La idea del regreso de Jesús es pesada. Y Jesús pretende que sintamos el peso. Es por eso que Él usa el lenguaje más fuerte que puede a lo largo de su ministerio terrenal para comunicar la seriedad de este tema del juicio. Pero Jesús no es solo un juez justo. También es un buen pastor. Él es un buen pastor y desea que todos lleguen al arrepentimiento. No tiene placer en la muerte de los impíos, sino que se regocija con todo el ejército del cielo cuando una oveja perdida regresa a casa. No importa cuán lejos y cuánto tiempo haya corrido esa oveja, no importa cuán sucia esté esa oveja cuando regrese. Jesús es un buen pastor. Él es un buen pastor y por eso todos podemos tener esperanza. Podemos tener esperanza y mi oración es que si nos mantenemos juntos hoy, el Espíritu Santo hará su trabajo en cada uno de nosotros y en nuestros corazones, ya sea convicción que lleve al arrepentimiento, o ánimo, o inspiración o motivación, para que todos podamos esperar la venida de Jesús con esperanza y no con miedo. Porque Jesús es claro en que va a volver. Va a volver. Y de ese día, en el versículo 32 de Marcos capítulo 13, dice, de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ven, Jesús duplica este sentimiento de urgencia al decir, oh sí, todo eso de la tribulación y las pruebas. Nadie sabe cuándo vendrá. Nadie sabe cuándo. Nadie sabe cuándo. Y eso solo da más presión. Da más presión. Todos hemos experimentado una presión como esta de alguna manera. Si pueden recordar alguna vez en la escuela la profesora decir, miren, voy a salir del salón de clase por 2 minutos. Quiero que todos se queden en sus asientos. No hablen, no se muevan, no hagan nada durante 2 minutos. ¿Qué pasa? Algunos de ustedes se acuerdan, bueno, yo, en mi cerebro de 5º grado y mis pequeños amigos de 5º grado, solo escuchamos que tenemos 1 minuto y 45 segundos para volvernos locos. Definitivamente nos vamos a levantar de nuestras sillas, definitivamente hablaremos, haremos todas estas cosas, tenemos 15 segundos para volver corriendo a nuestro escritorio y esperar a nuestra maestra, bienvenida de nuevo, la extrañamos, como los dulces angelitos que no fuimos. Quizá no recuerden eso, pero es posible que hayan tenido un trabajo donde algo similar sucedió. Hey, el jefe llega a la 1, ¿ok? ¿Y qué dicen? Asegúrense de
verse ocupados. Asegúrense de verse ocupados. Ahí va. A la 1 p.m. ese compañero que no trabaja solo está tiki-taka en su teclado y dice: «Hola jefe, no lo vi ahí». Ya me conoce, solo me mantengo ocupado. Porque ese pequeño aviso es todo lo que necesitaban para corregir sus actos justo a tiempo. Y muchos de nosotros tratamos seguir a Jesús de la misma manera. Lo tomaré en serio cuando sea mayor, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando esté en mi lecho de muerte. Pero hasta entonces voy a hacer lo que yo quiera. Lo pospondré hasta el último minuto. Algunos de ustedes escuchando eso hoy tienen ese plan. No es un buen plan. Es un mal plan por diferentes razones, pero una de ellas la acabamos de leer. De la boca de Jesús, nadie sabe cuándo es el último minuto. Nadie sabe. Nadie sabe. Eso es lo que Jesús dijo. Incluso si han descifrado el código y piensan que lo que Jesús realmente quiso decir es que nadie sabe la hora excepto tú y tu teleevangelista favorito a las 2 de la mañana. Si han descifrado el código, está bien. No voy a discutir con ustedes. Felicitaciones. Pero podrían encontrarse con Jesús esta noche. Yo podría encontrarme con Él esta noche. El mañana no está garantizado y nunca sabemos cuándo será nuestro último aliento, cuándo es nuestro último minuto. No podemos posponerlo hasta el último minuto. Esto es tan urgente y grave como cualquier cosa podría ser. Esto es lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, escucha, ahora que tiene a todos cerca, Él está hablando de juicio y tribulación y dice, nadie sabe cuándo llegará el día, la hora, todos estamos acercándonos. Acérquese un poco a mí. Gracias, chicos. Inclínense hacia mí. Tenemos algo de tiempo. Solo un poco. Una persona más, acérquese. Gracias, te veo. Nosotros decimos, ¿qué debemos hacer? Jesús dice, vivan preparados. Vive preparado. Estén listos, estén despiertos, alertas, siempre. Él nos está advirtiendo contra lo que el autor y teólogo A.W. Tozer llama fatiga espiritual. Fatiga espiritual. Tozer lo define así, vivir en el impulso del ayer. Vivir en el impulso del ayer. Solía estar ardiendo por Jesús, solía perseguirlo con todo lo que tengo, pero ahora no tanto. Ahora estoy un poco aburrido en la presencia de Dios. Vivo de las emociones, solo navego. Tal vez soy el único que lucha con ese pecado. Apuesto a que no lo soy. Jesús está diciendo, no estén fatigados, no pospongan, manténgase siempre alerta. Y en este momento le da a sus discípulos la parábola, que veremos hoy. Comienza así en el versículo 33, dice, mirad, velad, orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo, es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio su autoridad a sus siervos. Cuando lean autoridad, piensen en responsabilidad. Dio autoridad o responsabilidad a sus siervos y cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo volverá el Señor de la casa, si al anochecer, medianoche, al canto de gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Jesús está diciendo, miren, volveré, pero nadie sabe cuándo, así que estén listos. Eso es todo lo que deben recordar hoy. Jesús regresará. Nadie sabe cuándo, así que vivan preparados. Ese es el punto de este texto, y en esta pequeña parábola, estos 6 versículos cortos, Jesús da una idea de lo que es estar listos. En el versículo 34, Jesús dice que el amo le dio autoridad, responsabilidad a sus siervos, y a cada uno su trabajo. Debemos trabajar. Tenemos que trabajar. Jesús nos ha dado un trabajo que hacer. Y no es porque nos necesite, Dios es Dios. Él puede hacer lo que quiera por sí mismo. Pero la mayoría de las veces elige hacerlo a través de la actividad humana. Jesús todavía trabaja, reina, salva, aún sana, se entrega, pero Él dice, quiero hacer gran parte de mi trabajo a través de su trabajo. Y lejos de mí negarme, porque cuando Él venga yo no quiero ser el que atrape durmiendo. Y es tan fácil de hacer, es tan fácil de hacer. Miren, en solo un capítulo después de esta parábola,
En Marcos 14, esta es la noche anterior a que Jesús sea arrestado para ser crucificado. Ya ha tenido la última cena con sus discípulos, les ha dicho que está por ser traicionado, y unos días antes Jesús le dijo: velen, estén alerta, manténganse despiertos. Y Jesús va al jardín de Getsemaní a orar, a prepararse para ser crucificado, y lleva a sus 3 hombres principales. Círculo interno, 3 mejores discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y en el versículo 34 les dice: oigan, quédense aquí y velad. Y luego Jesús se va y ora como por 1 hora. Regresa y los encuentra durmiendo. Los encuentra durmiendo. En el versículo 37 él dice: Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste 1 hora estar despierto? De nuevo les dice: vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y Jesús se va de nuevo, ora y vuelve y los agarra durmiendo. Se va por 3ª vez, vuelve, adivinen qué. Se está haciendo un patrón ahora, durmiendo 3 veces. Se va, 3 veces vuelve y están durmiendo. El versículo 41 dice: siguen durmiendo y descansando, se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Y en ese momento Jesús fue llevado para ser crucificado. Y miren, si fue posible que estos discípulos se durmieran a la misma presencia de Jesús, en la misma noche de su arresto, a unos días después de haber sido advertidos: no se duerman, ¿cuánto más fácil es para nosotros quedarnos dormidos al volante? Pero iglesia, escuchen esto, hay trabajo que hacer. ¿Ok? ¿Y cuál es ese trabajo que Jesús nos ha llamado a hacer? Bueno, primero somos llamados a hacer el trabajo personal de santificación. El trabajo personal de santificación es una palabra larga, les daré 1 minuto. Santificación es una palabra con la que muchos quizá no estemos familiarizados, pero es una palabra bíblica. Significa el trabajo cooperativo continuo entre el Espíritu Santo y el creyente, para transformar progresivamente, paso a paso, al creyente a la imagen de Jesús. Esas también son muchas palabras, entonces de manera muy simple, es un creyente que crece en santidad. Un creyente que crece en santidad. Y por mucho que hayamos oído que una vez que dan su vida a Jesús, no importa cómo vivan o lo que hacen, la Biblia dice lo contrario. Primera de Pedro, versículo 13 dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. El yo es Dios. Sí. Hay que ser santo porque Dios es santo, y si eso suena como una petición difícil, es porque lo es. En realidad es imposible, pero recuerden, 2 cosas: nosotros no hacemos esto con nuestras propias fuerzas. Jesús nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos en el camino. Eso es muy importante. Lo otro importante es recordar que no se trata de perfección, se trata de dirección. No se trata de castigarte a ti mismo porque no son perfectos de inmediato, sino de crecer progresivamente hacia Jesús. ¿En qué dirección estamos creciendo, aunque sea lento, inconsistente y desordenado? Nadie hace esto a la perfección. Sin embargo, acabamos de leer sobre esto. Esto no es una sugerencia, es un mandato, es la voluntad de Dios en la obra de cada creyente porque estamos listos al ser santificados. También estamos llamados a hacer el trabajo relacionar de amar a nuestro prójimo. El trabajo relacionar de amar a nuestro prójimo. Estamos llamados a amarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, a tener compasión de los que nos rodean y trabajar por su bien. No pueden amar a Jesús e ignorar a todos los demás a su alrededor. Cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, Jesús respondió en Mateo 22: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y más importante. Hay un segundo que es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos vivir preparados, amando a nuestro prójimo. También estamos llamados a hacer el trabajo misional de llenar el cielo. El trabajo misionero de llenar el cielo. Si han estado en Rock City durante 5 minutos, probablemente hayan escuchado esto antes. Porque es nuestra misión aquí en Rock City, llenar el cielo, porque esa es la misión de Jesús.
es la misión que se nos ha dado. En Mateo 28, Él lo deja muy claro. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Llenen el cielo, hagan discípulos. Y miren, esto no es solo el trabajo de los pastores. Este trabajo de todos nosotros, amar a la gente, llenar el cielo, llevar a la gente a Jesús, hacer discípulos, es trabajo para que todos hagamos si queremos estar listos. Hay trabajo por hacer, pero hay cosas que pueden descarrilarnos del trabajo si no se controlan, y contra esas cosas Jesús nos advierte a que velemos. Debemos velar. Cuídense de esas cosas. Marcos 13, versículo 33. Es el principio de la parábola, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos deja su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Jesús menciona a todos los sirvientes de la casa, pero llama a uno específicamente, y es el portero. Su trabajo era vigilar. Y sí, él debe vigilar el regreso del maestro para que pueda abrir la puerta y pueda servirlo y pueda estar listo para él. Pero también fue llamado a estar atento a los enemigos, ladrones, cualquier invitado no deseado. Entonces nosotros también debemos estar atentos a los invitados no deseados, cosas que puedan descarrilarnos del llamado del trabajo. Y el caminar de fe, para evitar que perseveremos hasta el fin, tenemos que estar atentos a esas cosas y vamos a resistir. Una de esas cosas es el engaño. El engaño, tenemos que estar atentos al engaño. En el versículo 5, cuando advierte a sus discípulos acerca de la tribulación, les dice a sus discípulos algo que es aplicable todavía hoy. Les dice: mirad, que nadie nos engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y hoy en día muchas personas que dicen tener la verdad real, muchas personas que dicen lo mismo que Satanás le dijo a Eva en el jardín hace muchos años atrás. ¿Dios realmente dijo eso? ¿Realmente dijo eso? Muchos llamarán para cuestionar la verdad de la palabra de Dios, afirmando tener un giro alternativo sobre la verdad. Tengo una verdad mejor, una verdad superior. Vendrán en el nombre de Jesús y nos harán cuestionar la verdad de la palabra de Dios. Porque Satanás, nuestro enemigo, es el padre de las mentiras. Es muy bueno en eso. Tiene mucha práctica. Por lo que es mucho más difícil de lo que pensamos discernir una mentira de la verdad. Por eso le funciona tan bien y lo hace una y otra vez. Entonces el autor de Hebreos en capítulo 5 dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque se necesita madurez espiritual, entrenamiento y práctica constante para que nuestro discernimiento esté afinado como para saber la diferencia entre el bien y el mal. Se necesita estar bien familiarizado con la verdad de la palabra de Dios para reconocer las mentiras del enemigo desde lejos, antes de dejarlo entrar por la puerta principal de nuestros propios hogares. ¿Qué tan bien conocemos la palabra de Dios? ¿Cuánto estamos velando y rechazando el engaño? Nos puede descarrilar. Esto es serio. Otra cosa que nos puede descarrilar es la desesperanza. Acabamos de cantar sobre eso. Tiren la desesperanza, porque la desesperanza puede descarrilarnos de vivir para Jesús. En el versículo 9 de Marcos 13 les dice a sus discípulos: pero mirad por vosotros mismos, porque los entregan a los concilios y en las sinagogas los azotan y los llevarán delante de gobernadores y reyes por causa mía. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Seguir a Jesús es difícil. Habrá sufrimiento y muchos de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo lo saben muy bien, ya que se enfrentan a la persecución y a la amenaza de muerte todos los días. Y es posible que nosotros no experimentemos ese tipo de prueba, pero experimentamos pruebas. Las personas pueden odiarlos, pueden burlarse de ustedes, pueden perder relaciones queridas por el hecho de seguir a Jesús. Entonces debemos tener cuidado con la desesperanza que puede meterse cuando atravesamos dificultades. Tengan cuidado con la duda que susurra en nuestros oídos: ¿esto vale la pena? ¿Vale la pena este problema por seguir a Jesús? ¿Lo que está causando en mi matrimonio, la brecha que está haciendo entre mis hijos y yo, la lucha contra mi propio pecado, ¿vale la pena? La respuesta es sí. Sí vale la pena. Seguir a Jesús nunca es fácil,
pero cueste lo que cueste, siempre vale la pena. No se rindan, no cedan al engaño, estén alertas cuando comience a entrar. Pero hay algo más peligroso que las dificultades para la mayoría de los que escuchan hoy. Algo que es más responsable de alejar a la gente de Jesús que casi cualquier otra cosa en nuestros días y época, y es la comodidad. Es la comodidad y la facilidad. En la versión de Lucas, esta parábola Jesús la pone así: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Las preocupaciones de la vida se refieren a los cuidados, los encantos, los placeres de este mundo. Miren, Jesús dice que vivir para los placeres terrenales es una trampa, envolverá nuestros corazones y nuestras mentes. Es como una anestesia espiritual que nos pone a dormir. Porque en nuestra dificultad soy tentado a creer que no puedo confiar en Dios. Pero en mi tranquilidad soy tentado a creer que no necesito a Dios. No necesito a Dios, así que me concentro en maximizar mi comodidad ahora, en lugar de aferrarme a Jesús por mí mismo, como si mi vida dependiera de Él, porque así es. La regla es muy simple. Si persigo una vida fácil, no puedo vivir una vida preparada. Porque les digo, si siguen a Jesús, Él les exigirá que renuncien al mundo de su comodidad y la mayor parte de su conveniencia. Su vida ya no es suya, así que cuidado con el lento fluir del corazón que comienza a valorar la comodidad en lugar del llamado, que comienza a valorar la conveniencia en lugar de la obediencia a Cristo. Porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo pero pierde su alma? Cuidado con la anestesia espiritual de la comodidad y facilidad. Y toda esta vigilancia, todo esto de estar despierto, alerta, no es solo por nuestro propio bien, también es por otros, porque el portero estaba para vigilar de cualquier invitado no deseado. Él era la primera línea de defensa para todos en la casa. Si él decía pueden entrar, ellos entrarían. Entonces el portero era la primera línea de defensa para todos los demás en la casa, para todos los demás sirvientes en la casa, y así nos cuidamos unos a otros. No solo a nosotros mismos. No voy a entrar al cielo y decir, estoy bien. Todos deberían ser como yo. Podrían buscar un poco de Jesús. No, tú dale un poco de Jesús. Cuídense unos a otros. Estamos todos juntos en esto. Así que tenemos que ayudarnos unos a otros contra el engaño, hablando la verdad en amor, en contra de la desesperanza, orando y animándonos unos a otros, llamándonos a salir de nuestra zona de confort y a una vida de obediencia radical a Jesús, incluso si va contra nuestras agendas, y es difícil, todos nos necesitamos en este viaje. Porque Jesús regresará, y queremos que la mayor cantidad posible de personas estén listas. En este momento, puede parecer mucho hagan esto, hagan aquello, mucho trabajo. Algunos no esperaban esto cuando vinieron a la iglesia en la mañana. Tal vez no sabían que seguir a Jesús era tan intenso, que requería tanto esfuerzo. Pero tengo algo de ánimo para ustedes hoy. El ánimo es esto: que su trabajo será infructuoso, su vigilancia será inútil y se sentirán frustrados. Algunos de ustedes ya se sienten animados, no sé por qué. Es una linda forma de esperar, chicos. A menos que estén caminando con Jesús. Al menos que estén caminando con Jesús. Si intentamos hacer esto por nuestra cuenta, fallaremos. Jesús nos dice en Juan 15, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Absolutamente nada. Todo el trabajo de santificación, amar a tu prójimo, llenar el cielo, no va a pasar. No sin caminar de cerca con Jesús, y no importa cómo se vea en el momento. Puede parecer que están súper bien sin Jesús, pero pronto, muy pronto, esa casa de naipes se caerá, al menos que estén caminando con el que lo sostiene todo en sus manos.
No pueden hacer el trabajo de santificación si no están mirando al rostro de aquel cuya imagen estamos siendo conformados. ¿Cómo esperamos amar a nuestro prójimo si no estamos conociendo el corazón del que los ama mucho más de lo que podríamos amarlos? ¿Cómo podemos esperar llenar el cielo si no nos mantenemos estrechamente conectados con el único que tiene el poder de salvar? Apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Pero con Él, hasta lo imposible es posible. Hasta lo imposible es posible. Así que quiero dejarlos con una pregunta. ¿Cómo sería si viviéramos preparados? Sin desviarnos, sin ir a la deriva, sin guiarnos por los sentimientos. Si todos y cada uno de los creyentes tomaran en serio el trabajo de crecer en santidad y amarse unos a otros. Piensen en su vida personalmente. ¿Cómo sería su vida si supieran la verdad de la palabra de Dios, también que podrían reconocer y rechazar el montón de mentiras y confusión que está causando estragos en nuestra sociedad? ¿Cómo sería su hogar si tomaran en serio el llamado de cuidar a su familia, hacer lo que puedan para ayudarlos a vivir preparados? ¿Qué tan diferente orarían por ellos? ¿Cuánto más orarían con ellos? ¿Superarían la incomodidad? ¿Cómo sería esta iglesia? Si todos nos diéramos cuenta cuán desesperadamente necesitamos a Dios cada segundo de nuestras vidas y estuviéramos dispuestos a abandonar toda la comodidad por seguir a Jesús para llenar el cielo. ¿Cómo sería esta iglesia? ¿Cómo sería el mundo si cada creyente viviera con el sentido de urgencia que Jesús crea en este texto que acabamos de leer? ¿Qué pasa si viviéramos como si todo lo que hacemos realmente importara, aquí y ahora y por la eternidad? ¿Qué pasaría si viviéramos como si Jesús realmente estuviera diciendo la verdad? Miren, esta es exactamente la vida que estamos llamados a vivir en Cristo. Esa es exactamente la vida que todos estamos llamados a vivir, pero es imposible si no hemos dado el primer paso de preparación, que es el arrepentimiento. Miren, podemos tener esperanza en la segunda venida de Jesús, porque hubo una primera vez. Él ha estado aquí antes, y en ese tiempo, hace 2000 años, vino no para castigar el pecado, sino para pagarlo. A pagar por el pecado de todos los que se arrepienten y pongan su confianza en Jesús. Yo puedo tener esperanza mientras espero el regreso de Jesús y el juicio final del pecado, porque sé que la gracia de Dios me ha permitido dejar mi pecado y dárselo a Jesús, y Jesús felizmente me lo quitó mientras Él estaba colgado en la cruz de madera, y el justo juicio de Dios se derramó sobre Él. El Cordero inocente de Dios juzgado culpable para que yo, aunque era culpable, pueda ser declarado inocente. Dios ha quitado mi pecado para que pueda abrazar a Cristo, para que cuando Él venga de nuevo a arrojar todo el pecado al fuego del infierno, yo no esté ni cerca de eso. Y yo pueda heredar el reino, pueda vivir en paz con un propósito y con esperanza para la gloria de Dios. Y ustedes también pueden hacerlo. Cada uno de ustedes, si simplemente dejan ir su pecado, los está matando de todos modos. Abandonen su pecado y arrójense a Jesús si dejan de tratar de manejar su propia vida y corren a Cristo. Si hacen eso, cuando lo encuentren, lo encontrarán como un amigo. Con cada cabeza inclinada, todos los ojos cerrados, vamos a orar. Si ese eres tú, donde sea que te unas, si quieres dar tu vida a Jesús, voy a guiarnos en oración. No son salvos por esta oración, no es una fórmula, son salvos por la fe en Jesús. Y esto simplemente pone palabras a la fe que ha nacido en su corazón hoy. Pero pueden decir esto. Podrían decir: Señor, perdona mis pecados. Ten piedad de mí. Dejo ir mi pecado hoy. Y me aferro a Jesús. Ayúdame a vivir para ti. Con cada cabeza todavía inclinada, ojos cerrados, quiero orar por el resto de nosotros hoy, antes de continuar con una canción más. Señor, así como hemos venido a ti en fe para nuestra salvación,
Esperamos, trabajamos, vigilamos y caminamos por fe, confiando en que tú eres fiel para completar lo que comienzas. Eres fiel para edificar tu iglesia. Tú nos santificas con tu verdad. Tú nos proteges, nos animas, tú nos equipas, tú nos das poder para vivir preparados y para aguantar hasta que te volvamos a ver. Es con esperanza que esperamos ansiosamente. En el nombre de Jesús. Amén.